Hola, bienvenidos a Justo en la Diana. Un grupo terrorista opera en el norte de Nigeria desde el año 2002. Se hacen llamar Boko Haram y han destruido comunidades enteras, asesinado a cientos de personas y, como es de esperar, más de 2 millones de nigerianos han huido de sus hogares para escapar de la muerte. Boko Haram, terrorismo en Nigeria. Pondremos el dardo justo en la Diana. It's a crime against humanity, and it's something that it's a terror group. Solo en el año 2017, la banda Boko Haram ha realizado 110 atentados similares en los que ha enviado a más de 200 personas con cinturones bomba para hacerse explotar entre civiles y militares. El terror de este grupo se extiende fuera de las fronteras de Nigeria y han provocado violencia en Camerún, Chad y Níger. Pero vale la pena preguntarse, ¿quién es Boko Haram? ¿Por qué surgieron? ¿Y qué buscan con sus acciones de terror? Su nombre significa la educación occidental es un pecado, y es que el grupo terrorista Boko Haram prohíbe cualquier vínculo con la cultura de Occidente. Esto incluye votar en las elecciones, usar camisetas, pantalones y recibir educación laica. Sus integrantes creen en una versión muy estricta del Islam que no deja espacio para otras culturas o comunidades religiosas por considerarlas impuras. Si bien los atentados suicidas son un hecho que los caracteriza, los asesinatos, las violaciones y los secuestros masivos también son métodos constantes en la organización. Pensamos que eran soldados, nos pidieron que subiéramos a un vehículo, pero mis amigas y yo saltamos de él y corrimos hacia casa porque nos dimos cuenta de que no nos miraban de forma inocente. da suna fada da su shine bindiga ya same ni a hannu shine sojoji daga can sun kwashe mu sun kai mu inta. Como consecuencia, más de 2 millones de personas perdieron su hogar y otros 30 están en peligro de morir de hambre. Pero no siempre fue así. En 2002, un clérigo radical llamado Mohammed Yusuf fundó la secta de personas comprometidas con la propagación de las enseñanzas del profeta y la yihad. Su blanco era el Estado nigeriano, a quien acusaba de haber olvidado al norte. En el año 2009, todo cambió tras una revuelta contra el gobierno que dejó un saldo de 800 muertos y donde Yusuf fue detenido y ejecutado. La banda radicaliza su discurso y multiplica sus atentados bajo el liderazgo de Abubakar Shekau. You have situation whereby a woman was killed, a pregnant woman in labor, her baby a son was halfway out of her body while she was slaughtered. That is crazy, that is crime against humanity. Girls went to school, they were abducted, boys had gone to school and they were killed, they were slaughtered, they were burnt down. That's crime against humanity. You've had people who had been raped, who had been slaughtered. In short, there are so many things that Boko Haram have done that it's mind-boggling. En abril de 2014, todos los dardos apuntaban a Boko Haram luego del secuestro de 276 niñas nigerianas. Un año después, la banda jura fidelidad al Estado Islámico de Siria e Irak y cambia su nombre al de Estado Islámico de África Occidental. Desde el 2009, el conflicto entre el gobierno y el grupo yihadista ha dejado más de 30.000 víctimas. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. Lokacin muna tafiya na an kashe mijina muna tafi mun fita jeji mun shiga mana ranar asabar karfe 4 an kai muka fita jeji sun biyo mu da bindigansu da kwaninsu an kashe shi. Andiria isa thaira za andia wahala zana biya kuna ti indian baya isa andiran mazana andia ngarson pya sa biya baya tulum kudi min zada andia hangal zati yo chulu andiria thaira za basar zana yero adol yo ninza andia arma nangara andia chono da ngarin thaira za chono tara yo bano da fero di godal yare
yo an dia bolani ne menaro boko haram isa tara in kolgota sari kene ko an gawdu wolda illa dole ya bunduwa samma bunduwa yasa yanzu lokacin na an bar ni da tsofan ciki kwanan mu 6 ba mu ci abinci da ruwa ba to ina ga suna yanka mutane suna harbe mutane da tsofan ciki shi yasa zuciya na ya tsinke da yake so ni fero goza na sai liya da kwa da zai darma za mu ci su ce mana ku faskare mu shara mu dafa musu abinci in kin ce yau kai na yana ciwo yana da za su da ke mu ko za su ce mana ku kun zama bayi ne be bune hollo bune falbe shinde kashi bulandi koriya mal kwaram ti koriya za mu saida ku wanda za mu aure ta wanda ba za mu aure ta mu saida ta suke mana haka to mun ji wannan tukuna kowa ya gudu haka warana kuma burama warta ne dangina da warta na ko ume ne ai sai akire angla jama dimi uli dai ma gal timande sai akala kulle maru kulle bula don gawon isa kuna ga ka kamza ne zan limana mala sa goza sai yaksa le inde merin kamza ko zan ga ma kai sai mali En mayo de este año, el gobierno de Nigeria anunció la liberación de 82 estudiantes secuestradas hace más de 3 años por Boko Haram como resultado de un intercambio de prisioneros con el grupo yihadista. Las jóvenes que forman parte del grupo de 276 niñas raptadas en 2014 por los islamistas fueron recibidas por el presidente Muhammadu Buhari. A mediados de abril se cumplieron 3 años del secuestro de las jóvenes a manos del grupo yihadista. Una triste historia, la de estas niñas que fueron raptadas de su escuela mientras hacían los exámenes el 14 de abril de 2014. Hasta el momento, algunas han conseguido escapar, pero además de estas 82 que fueron liberadas, quedan otras en poder del grupo extremista. La ola de secuestros continúa. El grupo terrorista publicó recientemente un nuevo video en el que aparecen 10 mujeres que habrían sido raptadas durante un ataque en junio pasado contra un convoy escoltado por la policía en el estado de Borno. Boko Haram secuestra mujeres para usarlas como portadoras de bombas en lugares públicos. También las violan y las convierten en sus esposas a la fuerza. El avance de Boko Haram ha provocado hambruna, teniendo en cuenta que los flujos de comercio en esa región se han detenido. Antes de la crisis, Maiduguri, una ciudad al noreste de Nigeria, tenía una población de apenas 1 millón de personas. Ahora ya supera los 2 millones y no hay suficiente comida para todos. De los más de $1.000 millones que Naciones Unidas ha solicitado para hacer frente a la emergencia en 2017, solo se ha recaudado un 38%. Lo mismo ocurre en Difa, al otro lado de la frontera con Níger. Boko Haram sun zo sun karba garinmu. Lokacin da suka dana an kashe mutane da yawa da wayansu sun gudu sun shiga cikin bare. A cikin bare din sun sun same su an kashe mutane da yawa. Daga baya suka ce kuma akwai wayanda suka bubuya a cikin gida. Sai suka ce ku zo mai sulhu da suka fita ma dukansu suka kashe su. An kwashe mu ne bayan lasar ne sun kwashe mu hakan muna ta ringa tafiya hakan nan kusan 12 sannan suka ebe mu a mota suna kawo mu zuwa Bita. Hakan nan akan layi har gari ya waye mu ma mun iso garin gari ma ya waye. Sai shikenan haka sai bayan azan aka kara ebin mu aka kai mu zuwa Gwaza. Sun kai mu zuwa Gwaza sai sun ji labari akan sojoji suke zuwa sai suka sake kwashe mu a Gwaza an suka kawo mu Bita karkashin ganye haka muna zama sai suka kara jin labarin sojoji za su dawo. Muna cikin wani kogi haka muna zama sai suka ce mana ai nan wajen ba zai yi ba ku tashi ba za ku kwana nan ba. Sai nan aka fara kwasan mu a mota yana zuwa da mu a cikin mota an kusan sawunsa 6 sai washe gari ma ya rage sau 1 mutane.
haka muna cikin jejin nan muna zama wannan gashi ba abinci ne mai kyau ba, wata ran wannan masara nan ba a sirfe ba, wannan da kuka a haɗa mu da shi mu tuka, wannan ma suna auna mana ne in mun tuka, mu ne muke dafa, suna auna masu ba mu sai mu dafa, in mun dafa haka sai shikenan wani ma zai samu ya ci wani ma babu, kuma miya wannan kukan ma haka za su ba mu, in mun dafa wannan kukan ma wani ma ba zai samu ba, sai mu shanya gaya in ya bushe, in ya bushe mu dan daka, in mun dan daka sai mu zuba gishiri haka, in mun zuba ruwa sai mu ci. Economically, where are they getting their money from? From anywhere from outside the world. Effort should be put in to make sure financially they are crushed. Military, where are they getting their arms for? Where are the suppliers? I mean, we here in Nigeria, we do not manufacture arms. They are not getting it from here. So definitely they are getting it from outside our nation. So the international world, as much as possible, should make sure that they have a way of blocking those the ways in which they get their arms. Well, what I said to the international community is that for them to know that terrorist attack to one is terrorist attack to all. Injustice to one is injustice to all. When it happens to another and you do nothing, it's only a matter of time before it gets to you. It's a crime against humanity, and it's something that it's a terror group. Hoy nos acompaña en el estudio el experto en temas de África, Joslan Silverio, del Centro de Política de Investigaciones Internacionales. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Diana, muchas gracias. La primera pregunta que se impone es, ¿cuáles son los orígenes de este grupo? Bueno, el grupo Boko Haram se surge en el año 2002 en la ciudad de Maiduguri, el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, como ya se anunciaba en uno de los videos, de mano del predicador Mohamed Yusuf, que planteaba una relectura del Sagrado Corán, del Islam, para llevar a cabo reivindicaciones económicas, reivindicaciones políticas en esta región del norte de Nigeria. Es una región dentro de las más pobres de Nigeria. Estamos hablando de una zona del Sahel, una zona semidesértica, donde la situación económica realmente ha sido muy problemática. También estamos hablando de un país que es uno de los más poblados del continente africano. En el 2015 estamos hablando de 177 millones de personas, y donde hay una realidad muy diferenciada entre el norte y el sur. El norte predomina el grupo étnico Hausa Fulani de profesión islámica, mientras que el sur es animista o cristiano. Y por lo tanto, estas contradicciones religiosas entre musulmanes y cristianos siempre han estado presentes en la historia de este país. Fueron como caldo de cultivo también para la formación de Boko Haram. Las causas del surgimiento de la organización son múltiples. Es decir, no se puede hablar solamente de factor económico o de factor religioso, sino de una multiplicidad de factores que se fueron conjugando y dieron a un proceso de radicalización de este grupo, que en esta primera etapa, es decir, del 2002 al 2009, bajo el mandato de Yusuf, no era una organización terrorista, era una organización de carácter regional, muy local, que tenía este tipo de reivindicaciones económicas, políticas y sociales. Pero en la medida en que sus demandas no fueron cumplidas o no fueron escuchadas, se llevó a cabo un proceso de radicalización. Y entonces vamos a estar entrando en una nueva etapa desde el 2009 hasta 2014 aproximadamente, en la cual ya sí el grupo tiene una connotación más terrorista por las acciones que comienzan a desarrollar. Que son contra civiles. Exactamente. Es decir, el terrorismo se define como acciones, es decir, el uso de la violencia con fines políticos o militares contra población civil. Y entonces estamos hablando de estos factores internos, es decir, las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, pero también hay factores regionales que influyeron en la agudización o el desarrollo de este grupo posterior al año 2009. Aquí estamos hablando de que ya alrededor del año 2010 llega a la presidencia un cristiano, Jonathan, cristiano del sur, y por lo tanto desde las élites del norte esto no era bien visto, precisamente por las contradicciones religiosas. También estamos hablando de que en la zona del Sahel, en toda esta etapa hubo una dinamización de los grupos terroristas de carácter islámico como Al-Qaeda de Magreb Islámico en sentido general. También influyó de manera muy fuerte la invasión de la OTAN en Libia en el año 2011, que provocó la desarticulación del gobierno de Gaddafi, es decir, toda una dispersión del armamento que estaba bajo control de ese país,
porque toda esta zona del Sahel y del Sahara tradicionalmente había sido una zona de tráfico de armas, de personas, es decir, utilizando las rutas transsaharianas. Es decir, aquí estamos hablando de factores a lo interno y factores regionales que se conjugaron e hicieron de que este grupo deviniera en una organización terrorista. Llama la atención de que luego de que comienza a radicalizarse el grupo, como tú comentabas, Boko Haram le jura lealtad al Estado Islámico, una organización terrorista que opera en Medio Oriente. ¿Por qué sucede esto? Sí, la emergencia del Estado Islámico o la organización del Estado Islámico en el Medio Oriente provocó rupturas dentro de las alianzas de todas estas organizaciones terroristas que antes estaban vinculadas directamente a Al-Qaeda central. Es decir, cuando surge el Estado Islámico, esto va a provocar cambios de alianzas. Varias organizaciones dentro del propio África, del África Occidental, de la zona del Sahel, también se van a desgajar, se van a dividir de Al-Qaeda y le van a rendir pleitesía al Estado Islámico. Y Boko Haram va a ser uno de estos ejemplos. Es decir, este tipo de acciones, yo las defino más bien con carácter mediático, oportunistas. Es más bien mediático y político porque al final están en dos continentes diferentes. Ajá, es decir, y no tienen comunicaciones para ejercer acciones de manera conjunta, digo yo. Exactamente, si lo que se trata es de una declaración de principio, de tener relevancia internacional desde el punto de vista mediático, pero realmente es muy difícil comprobar que existan vínculos directos de financiamiento, de apoyo logístico entre el Estado Islámico y esta organización en el norte de Nigeria. Yoslan, te propongo hacer una pausa y volvemos luego con el análisis justo en la Diana. Daga jama'atu ahli sunna lid-da'wati wal jihad sali nake so ki fada mai da waye ne Yakubu mai da Yakubu to yanzu ke asalin wani gari ne? GSS ne? Chibok. To sai abu na gaba kuma yanzu kin kai kaman shekara nawa ne a nan wajen? Shekara ya kai kaman 2. To wani sako ne wanda zaki iya aikawa zuwa ga iyayenki da kuma federal government ta Najeriya? Me zaki ce musu akan su bar mana yan uwanmu mu ma mu bar ku? Abin da zan iya faɗa musu dai iyayen namu su yi hakuri. Su yi hakuri su gaya ma 'yan gwamnatin su sake 'yan uwansu mu ma a bar mu muje inda suke. Acabamos de ver un video que publicaron en internet los propios miembros de Boko Haram para presionar al gobierno de Nigeria. Usan a las niñas como portadoras de bombas, también para el intercambio de prisioneros que están en manos del gobierno. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Es decir, aquí estamos en presencia de varios métodos que ellos utilizan para hacer sus acciones. Uno de ellos es el secuestro de personas civiles, en el cual las mujeres y las niñas son las principales víctimas, ¿no? Pero también estamos hablando de, por ejemplo, el uso de las mujeres ahora para llevar a cabo ataques suicidas. Y aquí estamos hablando de un fenómeno que se llama como la feminización del terrorismo, es decir, la utilización de mujeres para actos terroristas porque son menos detectables, porque pueden camuflajearse entre la población civil. Pero por supuesto, aquí estamos en presencia de que estas mujeres son a veces obligadas a hacerlo. Portan estos cinturones explosivos que después una persona en una distancia determinada los explosiona, ¿no? Los activa. Es interesante que sucede todo esto y vamos a verlo ahora desde un punto de vista regional. Los gobiernos de la región, porque como bien mencionabas, Boko Haram opera no solo en el norte de Nigeria, también en otros países de esos territorios. ¿Hay alguna estrategia a nivel regional para enfrentar al terrorismo de Boko Haram? Porque, por ejemplo, en Medio Oriente el Estado Islámico ya le está haciendo frente a una coalición internacional liderada por Estados Unidos, eso por un lado, y por el otro lado está Rusia ayudando al gobierno de Bashar al-Assad. En el caso de África, Boko Haram, ¿hay una estrategia regional? Sí, exactamente. Sí, los gobiernos de la región han tenido una política muy fuerte de lucha contra el terrorismo, porque no estamos hablando solamente de Boko Haram, hay otras organizaciones que operan en esta zona del Sahel. Y es una organización transnacional, es decir, no es una organización que solamente opera en el norte de Nigeria, sino sus afectaciones han implicado a todos los países que están en la zona de la cuenca del lago Chad. Y por lo tanto, lo que pasa en Nigeria es muy importante por la conectividad, es decir, la porosidad de esta frontera, porque el lazo familiar entonces se mueve muy fácil de un lugar a otro. Y esto es lo que ha implicado también en la dificultad de poder erradicarlo.
No obstante, los grupos, después del secuestro de las niñas en Chibok, el año 2014, se realizó una cumbre en Francia, en la cual todos estos gobiernos de la cuenca del lago Chad se pusieron de acuerdo en realizar acciones más efectivas contra Boko Haram. Esto llevó a cabo a la realización, la creación de una fuerza multinacional donde principalmente están presentes los soldados de Chad, Nigeria y Níger para llevar acciones militares en la zona del lago Chad. Por lo tanto, sí ha habido una respuesta de la comunidad internacional, pero desgraciadamente el enfoque que sigue prevaleciendo es el enfoque militar a estos problemas, cuando realmente la situación económica, social, es mucho más complicada, es decir, no solamente se puede resolver el problema desde el punto de vista militar. ¿Y de dónde viene el financiamiento de Boko Haram? Esa es una buena pregunta porque no existe digamos que una fuente única de financiamiento. En primer lugar, se financia por el robo, las extorsiones a las poblaciones que saquean, por el cobro de impuestos a las poblaciones luego que ocupan una región, también por el tráfico de armas y de drogas, es decir, el vínculo con los narcotraficantes que operan por esta región. Y desde el punto de vista militar, pues el propio armamento, el paquete que le puedan capturar al ejército nigeriano, ¿no? en una derrota. Es decir, las fuentes de financiamiento son múltiples. También el cobro de los sobornos por los secuestros es otra variante de financiamiento que utiliza esta organización. Me gustaría comentar ya para cerrar, la situación de Nigeria en el norte es grave con el enfrentamiento del terrorismo, pero no podemos decir que sea una situación absoluta de África. Exactamente, es decir, quisiéramos también dejar claro que estamos hablando de un fenómeno que es muy local en esta zona en torno al lago Chad, digamos algunos otros grupos que operan en el norte de Mali o en Somalia con Al-Shabaab, pero el fenómeno del terrorismo no es generalizado en el continente africano. Es un fenómeno que lo que lleva desarrollándose son alrededor de 10 años aproximadamente, en los cuales ha ido bajando desde el norte de África, pero no es, esta situación que estamos viendo en Nigeria no es la generalidad del continente. Si la África en sentido general ha avanzado en la solución de los conflictos armados violentos, precisamente gracias a la mediación de los organismos subregionales y de la Unión Africana en cuanto a la mediación y la lucha contra este tipo de fenómenos. Pero bueno, de todas maneras, las causas están ahí y es un fenómeno que existe, que persiste y se va a mantener muy localizado en estas regiones y va a tener implicaciones sociales de esta manera, porque estamos hablando de una crisis humanitaria generalizada en torno a esta región, no solo por el fenómeno de los desplazados, sino también por los refugiados, la paralización de las actividades económicas y por lo tanto es un fenómeno que va a ser muy difícil poder solucionar en el mediano plazo. Y es un tema pendiente para la política regional porque mientras no se detenga a Boko Haram, no liquidando al líder, sino exterminando como tal al grupo completo, neutralizándolo, no podrán tener paz en esa región. Yoslan, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Justo en la Diana y tendremos otros espacios para analizar la actualidad de África. Usted siga con nosotros, Justo en la Diana. Estamos muy emocionados, incluso cuando liberaron a una de ellas, era como si el paraíso hubiera bajado a la tierra. Imagínese ahora que se liberó a 82. De hecho, muchos de nosotros, los padres, no hemos dormido en las últimas noches de la emoción. 3 years is not a joke. If it happens, they are not back. What can I do? And even if my daughter is not among, I'm not the only person. The parents of the other daughters that are absent, we will still join together and pray to God, hoping that sooner or later they will be back. Such a heartwarming news that we have been able to get 82 more of our girls brought back home. And so right now we have 106 that have been brought back home. We have 113 still waiting for us to go out there and get them and bring them back home. Ciertamente, gran parte de las noticias que llegan del continente africano no son buenas. La pobreza, violencia sectaria y el terrorismo de grupos como Boko Haram ocupan la mayoría de los titulares. Sin embargo, África es la cuna de grandes momentos de la historia universal. Por ejemplo, el 18 de julio de cada año, la Organización de Naciones Unidas pide a las personas de todo el mundo celebrar el Día Internacional Nelson Mandela, en homenaje al natalicio de ese
luchador por los derechos civiles de los pueblos africanos. Durante 67 años, Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad, como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente en una Sudáfrica libre. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He apreciado la idea de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con oportunidades iguales. Es un ideal por el que vivo y espero lograr. Inclusive, si fuera necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a dar mi vida. In our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Which says that a man's legal status, a man's political rights, a man's economic opportunities, a man's social position shall depend solely upon the color of his skin. Not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Ningún pueblo debe sufrir la opresión, como decía Mandela, pero Boko Haram ha oprimido y asesinado a quizás muchas más personas de las que salen en las noticias. Se dice que tienen 26.000 miembros que reciben salario por participar en sus masacres. Ya hemos visto lo que ha pasado en Medio Oriente con el Estado Islámico, que ha provocado atentados incluso en Europa. Por tanto, detener el terrorismo que afecta al norte de Nigeria no es un tema que pueda esperar mucho cuando las víctimas ya se calculan en miles. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá todos los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.